Vamos a tomar Divecol Forte para el colesterol, pero no porque los productos del horno de Babet estén hechos con esas materias que fomentan esta enfermedad en nuestro organismo. Todo lo contrario, todo natural, todo bueno, todo rico y con una invitada excepcional, ¿verdad? Ella es Bea Echevarría y es responsable de uno de los roscones, yo digo, más originales que he probado últimamente. Soy experta rosconera, ya me declaro así, y de hecho algún año, ¿verdad, Alberto Fernández? Bienvenido. Sí. Hemos hecho hasta concursos de roscones aquí en el radio que nos han enviado los oyentes cariñosísimos para que estemos más contentos ya que estamos trabajando en estas fechas tan complicadas, pues oye, que por lo menos tengamos la alegría del roscón. No sé si Alberto ha tenido la oportunidad de probarlo. Tú eres más panarra, tú eres más de panes. No, es que yo vivo al lado de una de sus tiendas. Entonces me conozco la gama completa. Que me ha dicho cómo se llama la calle, Joaquín Lorenzo es. Joaquín Lorenzo, sí. Claro, que hay una pizzería fantástica más en esa calle, un poquito más, Danes Pizza, y que está muy bien también. Sí, que no hay tantas cosas en nuestra zona, claro, entonces nos lo conocemos muy bien todo lo que hay. Es que además somos casi vecinos y entonces mis hijos van allí, está al lado de mi casa, van y compran los roscones, los brioches, el pan, los brownies, las magdalenas. Me conozco toda la gama. Y yo ya así a bocajarro la primera pregunta. ¿Qué diferencia un roscón artesano como el tuyo de un roscón industrial del que encontramos en una gran superficie o en comercios no especializados? Yo te diría, lo primero, evidentemente, los ingredientes. Es cierto que un roscón artesano normalmente lo hace un panadero, una panadera artesana que va a escoger los mejores ingredientes posibles. Entre otros, por ejemplo, la grasa es mantequilla de verdad. Pero hay una diferencia enorme que yo creo que quizá a veces el consumidor no es tan consciente, que es que nosotros preparamos el roscón cuando lo vendemos, lo preparamos y lo vendemos. Y el roscón industrial, pues normalmente se prepara en agosto, se congela. ¿Tan pronto? Hombre, sí, porque al final es una época normalmente que hay menos trabajo, pero muchísimo roscón, yo no sé todos, eso no lo puedo decir, pero muchísimo roscón es congelado, evidentemente. ¿Pero se hornea y se congela? ¿O se congela esa masa y luego se hornea? Cada empresa tendrá su sistema. Normalmente se suele hacer como un pan precocido, o sea, se suele dejar en un punto que luego se termina, una vez lo sacas de fuera, probablemente vaya directamente al horno y se congela. Pero al final, para que un producto pueda durar con una cierta calidad, pese a todo, de agosto a diciembre, puedes imaginar que lleva muchas cositas dentro para que pueda aguantar, muchos aditivos, muchos conservantes, lógicamente. Entonces hay una diferencia de proceso evidente. Eso es. Pero también hay una diferencia que a mí me parece que es fundamental, que es de ingrediente. ¿Por qué? Porque además de la mantequilla, que es muy buena, una de las cosas que da más sabor al roscón es la naranja y el limón, es el cítrico, es la ralladura. Y esto yo cuando porque yo empecé con una escuela de cocina y hacía mi propio roscón en casa, como tus oyentes que vienen aquí y te mandan el roscón. Y una de las cosas que yo no era tan consciente es la absoluta relevancia de la ralladura. ¿Qué ocurre? Que casi siempre se suelen utilizar saborizantes o cosas que le echas un liquidito. Rallar naranjas nosotros empezamos a rallar naranjas en noviembre. Vamos ya rallando nuestras naranjas y nuestros limones porque lleva tal cantidad y es tan trabajoso, y hemos ideado pues un sistema que da vueltas, una cosa de manzanas para poderla rallar más rápido. Hemos ido ideando sistemas porque es muy complejo y poca gente poco profesional puede dedicar tanto tiempo para dar un gusto tan especial a su roscón rallando su propia naranja y su propio limón. Es que la ralladura de naranja, como su propio nombre indica, es ralladura de naranja, no del epitelio blanco, porque el epitelio blanco da sabores amargos. Entonces hay que rallar con cuidado para no llegar a lo blanco. Yo dices, ¿cuál es la diferencia en roscón? Pues la diferencia al abrirlo directamente ya puedes saborear, ¿no? Ya puedes oler. O sea, lo que no lleva del azar y del cítrico. Lo que no lleva un roscón artesano son, primero, el abecedario de aditivos. Eso no lo lleva. No lleva grasas que no sean mantequilla. No lleva edulcorantes que no sean azúcar. No lleva grasas hidrogenadas. No lleva todos esos ingredientes en el prospecto, como digo yo, en los ingredientes. Si están esos ingredientes, no es un roscón artesano. Y luego tiene, me imagino, un proceso de elevado muy concreto, porque el roscón es un bollo complicado de realizar. Claro, yo una de las cosas que a veces me vuelve un poco loca con el tema de, porque aunque algunas veces lo hagan pasteleros, realmente el roscón es un pan festivo, es coto de panaderos en realidad, luego lo hacen algunos pasteleros, pero porque les hemos enseñado muy bien, pero es un producto elevado, es un producto que lleva levadura o masa madre, normalmente una mezcla de masa madre y levadura, y entonces tiene que tener una fermentación correcta para que pueda desarrollar. En el caso del roscón los sabores vienen muy dados por esos ingredientes de los que estamos hablando, no es como el pan donde la masa madre le da tanto sabor al propio pan. En el caso del roscón más bien son esos ingredientes, pero lo que sí que consigues es una textura maravillosa. O sea, hay que conseguir esa miga. Mira, una de las diferencias es cuando tú tomas un roscón que parece bizcocho, no está bien. O que parece suizo.
Sí. Porque parece bollo suizo. Sí. Ahora hay una tendencia a hacer los roscones como bollos suizos. Y el suizo es verdad que tiene un aroma a limón y un sabor a limón, pero no es un roscón, no tiene azahar, claro. No tiene sobre todo la textura esponjosa, ¿no? Sí, yo creo que la textura es una textura de pan. Lo que pasa que yo creo que con el suizo también me parece que a veces pasa lo mismo, que el suizo en realidad bien hecho se parecería más al roscón, pero el suizo que tomamos muchas veces está un poco Es decir, seco. un buen suizo es un brioche, es una maja esponjosa, suave, con una sensación, digamos, grasienta, pero sin ser grasienta, untuosa. Y un suizo es un brioche, es casi lo que ella dice un roscón, pero tiene que ser muy bueno. Y claro, es que tampoco hay suizos muy buenos. Es una especialidad más poco trabajada por los panaderos. Nosotros conseguimos en el fondo crear un producto u otro por esos aromatizantes naturales. ¿El agua de azahar? Claro, el agua de azahar es fundamental. Pues nosotros utilizamos una muy buena que es la Luca de Tena, que es maravillosa. ¿Cuánto vale un litro de agua de azahar? Es que vale un dineral. Vale un dineral. 40 euros. Yo creo que ahora, no, hombre, tanto no, pero yo creo que ahora, a ver si me acuerdo bien, pero yo creo que ahora mismo debe estar en 14 o 15 euros el litro. El litro. Que es muchísimo, porque el y eso comprando mayoristas. Si claro, mayoristas y comprando, pero eso sí, comprando muy buena, también es cierto. Pero también eso hace la diferencia, el comprar la buena. ¿Y cuántos roscones hacéis y desde cuándo? Porque ahora cada vez más, por suerte, para los que somos adictos a este manjar, se hacen antes en el tiempo. Antes era el día 6, cuando hacíamos un día 4 o 5, cuando hacíamos la fila para comprar el roscón, pero ahora encontramos roscones prácticamente todo el año en algunos establecimientos. En algunos establecimientos todo el año. Nosotros en Babet tenemos, normalmente empezamos a hacer nuestras pruebas, hacemos ya alguna en septiembre. Lo que pasa que, por ejemplo, pues no hay las naranjas todavía para poderlo hacer bien. Nuestras pruebas empiezan en noviembre. Entonces, en noviembre empezamos ya a vender, pero son pruebas. A veces llevan descuento porque estamos afinando, al cliente le encanta porque es como todo un proceso ahí de ¿qué os parece? ¿Cómo va esto? Y luego ya, muy en serio, vendemos todo diciembre. Luego enero y ahí suele durar hasta febrero o marzo, pero eso es por requisito del cliente. ¿Y cuántos hacéis, más o menos? Pues unos 2.500. Madre mía, 2.500 roscones. Es un trabajo hay que tener constancia. Aquí ya hay una cosa que esto es como la tortilla con cebolla o sin cebolla, ¿vale? Que aquí esto ya posiciona y no hay posibilidad de encontrarse en el medio. Con relleno o sin relleno. Yo soy sin rellenista. Yo también. Vamos, a mí con relleno me lo como igual, pero creo que es otro producto. Canónico, o sea, mirad, el relleno que me parece que empezó sobre los años 50, el relleno puede estar muy rico y puede estar muy bien hecho, pero el relleno disimula un roscón seco y eso es una realidad. Porque además si la nata que pones, si tú pones una nata bien hecha, estupenda, pues es una gran nata, pero lo que se pone es una nata chunga. Y luego esto también, pero luego además, hay una cosa, mira, yo lo veo con el panetone, o sea, el panetone es una exquisitez en boca y el roscón bien hecho es una exquisitez en boca. Meterle un relleno que te puede gustar y yo lo respeto, a nosotros no le ponemos, pero se puede poner. Meterle un relleno es que se vuelve protagonista el relleno y pierde completamente el protagonismo la miga y la decoración del roscón. ¿Por qué el roscón que hacéis vosotros tiene el papel del panetone? Ya, ¿verdad? Es un poco curioso. ¿Por qué? O sea, nosotros somos puristas en sabor, pero un poquito rompedores en formato. Vale. Decidimos hacerlo con el molde porque una de las cosas que más importancia le damos en Babet y que a mí me encanta es la miga. La miga del roscón me parece que es una clave, o sea, que no es solamente que la miga incluso influye cómo lo saboreas en boca. Entonces, una manera de conservar maravillosamente el roscón es con ese molde que lo protege. Lo conserva no solo luego en casa, sino también en el propio horno. Hace que se seque menos. Entonces, optamos por el molde. Y por eso levanta más también, ¿verdad? Bueno, claro, por eso tiene capacidad de tener un poco más altura, evidentemente, porque, bueno, te lo puedes imaginar, pues si está suelto y es un redondel, pues va a crecer un poquito menos que si lo tenemos en el fondo más compactado. Conseguimos una miga realmente exquisita. Yo solo dos cosas. ¿Sabes cuál es el mejor en un roscón? Tratarlo como si fuera un sándwich mixto y hacerlo con un peso encima en la sartén y te sale un sándwich mixto que alucinas. Esa una. Y luego, las frutas escarchadas que no sean melón o calabaza teñida, sino que sean las frutas, sea naranja, sea limón, sea lo que sea, pero que sea auténtico. Y luego, ¿direcciones de tus tiendas? Pues mira, es que tenemos 5. Os las digo todas, ¿no? Podéis entrar en la web, página web del horno. 3 recientemente, además. Sí, pero 2 han sido cambio de localización. Hemos ido a una calle un poquito mejor en 2 de ellas. En elhornodebabet.com podéis encontrarlo. Perfecto. Y una sola cosa, la naranja de nuestra decoración, que es maravillosa, es una naranja confitada en frío. Entonces, cuando la muerdes todavía tiene un poquito el jugo. Y el azucarillo, ese azucarillo de cuando eran los años 60 y 70 que lo vendían así el azucarillo, ese azucarillo elaborado por nosotros. Eso también le da una calidad exquisita. Pues ya lo han oído, el horno de Babet. Elijan esa tienda, ese establecimiento para sus panes. Otro día tienes que venir a hablar de tus panes, ¿verdad? Muchas gracias. Y para hablar de su roscón, está ya a la venta. Muchísimas gracias a Bea Echevarría, gracias también a Alberto Fernández y a ustedes por haberse quedado con nosotros. Mañana a las 7 en punto estamos aquí con todos ustedes. Pásenlo bien. Es radio. Es Navidad.